Buenas tardes, Aurorita. Muchas gracias por estar acá. Es una persona que ya le conozco muchísimos años y he visto diferentes facetas, su faceta empresarial, su faceta también personal, su faceta comunitaria, y creo que en cada una de ellas le admiro mucho y por eso para mí es un honor que esté acá. Aurorita es un perfil que tal vez para el público en general no es tan público, pero creo que definitivamente deben conocer la historia de Aurorita y de sus hermanas, y además también el cerebro de cómo piensan, porque estas mujeres son espectaculares, son muy inteligentes y me enorgullece mucho el que podamos trabajar en diferentes proyectos juntos. Así que, Aurorita, empecemos por Innovo Group. ¿Qué hay? ¿Qué aristas de negocios están? ¿Cómo se han ido formando? Bueno, te quiero comentar, como tú ya bien lo sabes, todo empezó con el ISM, que es una institución educativa que fundó la señora Ida Montoya Romero hace más de 46 años. La señora es mi madre y nos crió a 3 mujeres, creo que mujeres visionarias, pero mujeres también con valores, que nuestro propósito en realidad es impactar vidas y eso lo hacemos en nuestro diario vivir. Entonces nace la institución educativa hace más de 46 años, hoy por hoy tenemos 3 campus, es una de las instituciones más grandes en el país, pero no solo en números, sino también en los resultados con los estudiantes y en sus universidades y a nivel profesional. Luego nosotros vemos la necesidad, a medida que van pasando los años, de diversificar para poder mitigar el riesgo. La diversificación es una de las herramientas o una de las estrategias que se utilizan justamente para poder nosotros también garantizar la sostenibilidad de algo. En este caso, lo que nosotros hicimos es crear un grupo, un holding que se llama Innovo Group. Innovo Group, justamente en el logo como tal, tiene en su estereotipo el Chimborazo. Y el Chimborazo es una montaña que refleja mucho, que refleja idiosincrasia, que refleja raíces ecuatorianas, que refleja retos como una montaña que es, pero también refleja la provincia de Chimborazo, donde mi madre, la señora Ida Montoya, nació. Y esto para nosotros representa también ese esfuerzo que día a día todos podemos o tenemos la decisión de ejecutar y de tomar para construir un mejor Ecuador, un país unido, un país más próspero. Entonces, en Innovo Group pertenecen empresas como, por ejemplo, Paxdem, es un hub, es una institución que se dedica a la comercialización de uniformes, de también todo lo que tiene que ver con lista de útiles y otros servicios educativos. También Diglo Learning, que tiene que ver con capacitación, enseñanza de idiomas, nivelaciones y otros. La Regua Sporting Club, un club deportivo formativo que actualmente tiene 3 sedes también, y lo que diferencia a la Regua de otras instituciones es que se enfoca en la formación integral del estudiante, preparándoles para las universidades. Entonces utiliza el deporte como esa herramienta para desarrollar las habilidades blandas, como es la puntualidad, el trabajo en equipo, el poder sobrellevar retos, pero también contribuye a ese perfil que se debe formar desde muy pequeños para postularse a universidades tanto nacionales como internacionales. También pertenece a este grupo Construtec, que tiene que ver con bienes raíces. Una de las apuestas es el turismo en el Ecuador. Qué lindo. Entonces son 5 empresas principales que están acá: ISM, que son los colegios; Patex, el tema de uniformes y útiles; Digo Learning, que es el tema de aprendizaje y capacitaciones, nivelaciones; Regua Sporting Club, el tema más deportivo; y Constructec, tema inmobiliario y turístico. ¿Entendí bien? Sí, así es, exacto, pero quisiera que por favor eso es de parte del grupo como tal, pero tenemos un proyecto importantísimo que es la Fundación Letra para Todos. Y esta fundación nace en el año 2007 aproximadamente para hacer realidad un sueño que tuvimos desde muy niñas, en el que consistía en el poder ayudar ya sea a los perritos, a los viejecitos o a los niños, y en este caso pues teníamos que empezar con lo que sabemos que es la educación, y hoy por hoy se educan en este año 189 niños que son muy vulnerables del área de Calderón, y apoyamos a sus familias con capacitaciones, emprendimiento, niños y niñas que tal vez están en este momento atravesando riesgos de desnutrición, pero que por medio de la educación ven un horizonte mejor. Qué hermoso, me encanta. Entonces, tenemos el momento actual, que es esta holding con todas estas aristas, pero vámonos atrás, pensemos y recordemos ya 20, 30, 40 años atrás,
¿cuáles fueron, en su perspectiva, Aurorita, esas decisiones, esas 3 o 5 decisiones que marcaron la diferencia para que ustedes puedan estar hoy aquí? ¿Cuáles fueron esas buenas decisiones que tomaron en su momento? Bueno, si vamos a las raíces, yo creo que la decisión principal que la tomó la fundadora, que es la señora Aida Montoya Romero, es el tomar la decisión de adquirir lo que en ese entonces se llamaba el Instituto de Santa María, porque ella veía y decía futuro. A ella siempre amó la educación. Ella, mientras estudiaba, también trabajaba en una institución educativa en Guayaquil. Entonces estuvo muy de cerca con lo que es esa naturaleza, en ese ecosistema de la educación. Y entonces toma la primera decisión de tomar un riesgo importantísimo, de invertir todos sus ahorros en un proyecto que tenía que ver con educación. Primero, toma riesgos y elimina el miedo, porque en realidad eso es lo que ella hizo y es la primera enseñanza que yo diría. La número 2, yo considero que también viene un poquito de la mano a nivel empresarial y a nivel familiar. Yo creo que como madre, ella lo más importante que hizo es formar y educar bien a sus 3 hijas. Educó muy bien a sus 3 hijas y eso también se ve a nivel empresarial. Cuando tú formas a tu personal, cuando tú no quieres ser la persona necesitada eternamente, sino más bien que quieres empoderar a los diferentes niveles gerenciales para que ellos también tengan la posibilidad de tomar decisiones, crecer a nivel profesional. Y eso es lo que yo lo alineo. Número 1, toma riesgos, elimina el miedo. Número 2, como madre nos formó para que nosotros podamos tomar de alguna manera esa antorcha y seguir adelante, de así como nosotros los empresarios tenemos que también formar a nuestro personal, creer en ellos. Y número 3, yo creo que también es muy importante la reputación. Yo creo que es muy importante hoy por hoy la credibilidad. Creo que eso es un intangible sumamente valioso que hoy, más que nunca, debemos valorar, debemos nutrir y debemos proteger. Y eso también es algo que desde muy pequeñas mi madre nos enseñó, que lo vio a nivel familiar y pues que nosotros también a nivel empresarial. Creo que el ISM ha tenido ese crecimiento porque los resultados son nada más que el aval de lo que nosotros proponemos. Entonces, los padres de familia dicen, no, aquí en realidad cumplen lo que dicen, por lo tanto confiamos. Y eso se ve día a día, Raquel. Y me encanta. ¿Cuántos años estamos ya hablando desde esa compra, esa primera decisión de comprar? Bueno, yo te comento que nosotros siempre tomamos a 1979 como el año de fundación porque todo fue de alguna manera ya oficializado en el 79, pero en ese entonces se demoraban los procesos. Empezó en el 76. Ella en realidad lo adquirió en el 1976 y empezó todo el proceso de registros y legalización. Entonces, legalmente lo tomamos del 79, que ya son 47 años aproximadamente, pero debería ser tomado desde el 46. Hermoso. Entonces estamos hablando ya que casi llegamos a las 5 décadas. Entonces, Aidita, su madre, toma la primera decisión y luego, ¿cuál es la siguiente decisión que ella toma que permite que lleguen? Porque bien pudo haberse quedado con que seamos un instituto, tenemos esta ubicación, nos va bien en este y aquí nos quedamos. ¿En qué momento ella decide y qué decisión toma para decir no? O sea, esto queremos que sea una educación de alto nivel, no queremos que sea solo, porque creo que al inicio daban solo a niños pequeños, me parece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace de no? Vamos a seguir creando diferentes niveles. ¿Cómo pasa ese proceso? Bueno, yo creo que eso es una evolución, es una metamorfosis que todos atravesamos, pero sí quisiera nuevamente regresar al principio en el que es importante el empoderar y formar. Mi madre nos educó. Cuando yo era muy joven, yo tomé la decisión de ir a estudiar en el extranjero. Evidentemente nosotros no teníamos las posibilidades como para poder decir, bueno, mis papás me van a pagar la pensión o mis papás me van a dar lo necesario. No era así. Yo decidí ir al extranjero a formarme, a estudiar. Y mi mami decidió también apoyarme en su momento. Aquí se quedaron a cargo mis 2 hermanas, que en ese entonces también estaban muy jóvenes. Entonces, en ese proceso de formación de mi madre y de confianza, es que se ponen a cargo tanto Jenny como Aida. Y ahí es cuando empieza justamente también ya a hacerse los ajustes en la parte académica, donde empezamos a trabajar con Abeka Book, que se enfoca en la enseñanza del idioma inglés a través de la fonética, los niveles académicos altos, niños leyendo desde edades muy tempranas, justamente fomentando la lectura y más. Entonces, esas fueron variables que dieron un posicionamiento a lo que es la propuesta ISM y que nos ganamos la confianza de los padres. Entonces empieza con el ISM, en ese entonces Instituto Santa María. Todos creían que era una institución religiosa. Tuvimos que un poquito modificar el nombre a ISM School en la Kennedy, al lado de la Kennedy, en la ciudad de La Bonanza.
y se iba quedando más pequeñito, porque en realidad el número de interesados era bien alto, la demanda era alta. Entonces que hubo la oportunidad de adquirir las instalaciones de Calderón, que están ubicadas en la Giovanni Calles y la calle Unión, y resulta que ese era un colegio llamado el Colegio Emanuel. Fue un proceso en realidad milagroso, pero que se pudo adquirir. En algún momento se pensó que las instalaciones del ISM en ese entonces School se cerrarían y que todos irían a Calderón, pero no fue así. Tuvimos personas interesadas tanto para las instalaciones de acá, de la ciudad de La Bonanza, del ISM School, y lo que hoy por hoy se llama el ISM North en Calderón. Fueron pasando los años y la casa seguía quedándose, o mejor dicho, las instalaciones del ISM School más pequeñas, mientras que Calderón crecía. Las instalaciones del ISM Schools se fueron trasladadas a otro espacio que también se dio la oportunidad de adquirir, que está atrás de Solca, por la Embajada Americana, que hoy por hoy se llama el ISM Quito. Y te comento que hace pocos años, también hace 3 años aproximadamente, tuvimos un acercamiento con lo que hoy por hoy son las instalaciones del ISM West, donde funcionaba el Colegio Einstein en la Diego de Vázquez. El Colegio Einstein se mudó a Puembo. Y entonces tuvimos la oportunidad de adquirir esas instalaciones y hoy por hoy tenemos el ISM Quito, el ISM North y el ISM West. Sí, todos son instalaciones de primera, súper grandes, súper cómodas, así que hermoso. Hay algo de lo que me estaba contando y que me parece súper interesante, y es del tema de cómo se aliaron a esta otra empresa o cómo se ayudaron. Y creo que también puede ser una lección interesante para emprendedores, porque a veces queremos inventar el agua tibia desde cero nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tengo esta idea, tengo que hacerla yo, cuando en realidad probablemente hay muchos proveedores o aliados que ya tienen eso y que lo único que tenemos es que ser el puente. Y lo otro que me llama la atención es esto de que usted haya decidido salir. No tenía a su mamá ese miedo, sus hermanas de no, tú deberías estar aquí ayudándonos, ¿cómo te vas a ir? Había tal vez esa resistencia, más bien siempre confiaron en que iba a ser para algo mejor. Bueno, la realidad es que mi madre desde muy niñas nos empoderó con toma de decisiones, nos dio responsabilidades. Desde muy pequeña nosotros ayudábamos ahí en las instalaciones, dábamos información, contestábamos el teléfono. O sea, en realidad creo que más allá de que mi madre nos haya educado con el ejemplo, también nos educó dándonos responsabilidades, y eso fue bueno. Pues llega un momento en el que cada uno tenía que tomar decisiones a nivel profesional. Entonces a mí se me dio la posibilidad de yo me gradué a los 16 años del colegio. Yo era muy joven porque empecé muy joven. Entonces a los 16 años, cuando en realidad la mayoría de personas se gradúan a los 18, yo tomé la decisión y dije, bueno, tengo un tiempo para poder también conocer, ver, y no me arrepiento por muchas razones. Abrió mi mente, abrió mis horizontes, tuve la experiencia de poder trabajar en empresas muy grandes a nivel nacional, Citibank, empresas de inversiones, las capacitaciones también, además de la educación formal en la universidad. Creo que fue muy valioso y que he podido también aplicar aquí en este sueño que en algún momento nació como ISM y hoy por hoy se conoce como el grupo Innovu Group. Se va, sus hermanas se quedan aquí trabajando, ¿y después de cuánto tiempo vuelve usted? Bueno, más bien después de cuánto tiempo. Yo me fui a los 17 años y regresé cuando yo tenía 33 años. Ah, 16 años. Entonces sí, 16 años, y de eso ya ha pasado 20 años. O sea, ya estoy aquí 20 años de regreso, que estamos trabajando las tres, y hemos visto cómo cada una pues tiene su contribución, es un equipo, no solo somos las tres. Hoy por hoy alrededor de 500 personas son parte de este grupo, y en realidad todos contribuyen, todos remamos hacia la misma dirección. Es un grupo de excelentes profesionales, y les digo porque en realidad son muy cotizados, todos, en realidad, por ese nivel de compromiso y preparación que cada uno de los miembros del ISM tiene. ¿Y cómo fue en esos inicios esta época de crecimiento? Porque, ok, claro, te empiezan a llegar la demanda de los padres, ¿qué tienes que contratar? Bueno, piensas en profesores, pero a medida que vas creciendo también las tareas administrativas van creciendo. Necesitas de emitir más facturas, necesitas de hacer más evaluaciones, necesitas de hacer muchas más cosas. ¿Cómo iban ustedes viendo qué necesidades de personal tenían y luego qué errores cometieron? Porque creo que una de los talones de Aquiles cuando uno es emprendedor o empresario primerizo es eso, ¿no? Que el personal es de las cosas más claves,
pero lo que uno menos sabe, porque no es que te enseñan cómo seleccionar el mejor personal. Entonces, ¿cuáles fueron algunas lecciones que ustedes tuvieron de eso? Bueno, yo creo que es importantísimo y se escucha bastante, rodéate de personas de calidad, ¿no? Y confía en ellos y personas que en realidad valgan la pena, etcétera. Yo creo que se dice más fácil de lo que se hace, porque Totalmente. por más que uno tenga un proceso de reclutamiento, hay de todo, se dice, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo considero que lo más importante también ha sido el que nosotros podamos especializarnos en las áreas, por ejemplo, talento humano, sistemas, marketing y comunicación, en lo que tiene que ver la parte académica, que es gigante y que es nuestro razón de ser, la parte académica, en lo que son los ISMs como tal, y así las diferentes especialidades, la administración. Entonces nosotros hemos cometido errores, sí, y tengo que decirte que uno de los errores más grandes que cometimos, creo yo, es haber trabajado con un sistema ERP hace algunos años, que invertimos mucho dinero y mucho tiempo, y nunca llegó a estar al 100% de se podría decir, de su propuesta. Y eso nos causó malestar y eso es algo que no recomiendo. Preferible ir con alguna empresa que ya conoce, que ya sabe. A veces queremos nosotros mismos, como tú lo dices, inventarnos el agua tibia, y ya hay diferentes tipos de software que pueden facilitar. Claro, mucho software también tiene que ser adaptado a tu realidad en su dosis adecuada, porque eso también aprendimos nosotros queriendo modificar todo y hacerlo a la medida. Resulta que cuando lo haces demasiado a la medida te puedes alejar de buenas prácticas de operatividad. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos ya un ERP que estamos justamente ya finiquitando la implementación, y eso también es una plataforma que nos va a permitir a nosotros llegar al siguiente nivel. Chévere. Para las personas que nos están escuchando y tal vez no saben qué es un ERP o lo han escuchado por primera vez, es básicamente el software que utilizan las empresas, pero que involucra varios módulos. Es decir, no es solo ventas, no es solo nómina, no es solo operaciones, sino la idea es que te involucra la mayor cantidad de procesos de tu empresa. Ahora, me mencionaba ahorita que tienen al momento como 500 personas trabajando para ustedes. ¿Cuántos estudiantes están manejando al momento? Bueno, nosotros en este momento no hemos llegado al número de estudiantes que teníamos antes de pandemia. Antes de pandemia llegamos a tener 3.600 estudiantes. Hoy por hoy tenemos 3.300 estudiantes. Pero también eso es algo que es parte del proceso, es parte de lo que nosotros consideramos que donde se aplica de verdad la resiliencia, ¿no? Entonces vemos más bien con buenos ojos, puesto que lo que nos ha permitido a nosotros también es dar ese servicio que los padres de familia también requieren con los estudiantes. Hoy por hoy, Raquel, no solamente es el conocimiento, no es cuánto sabes, sino más bien ya tiene que ver con las habilidades socioemocionales que las personas tienen. Y hoy más que nunca, después de la pandemia, nosotros hoy por hoy estamos atravesando un proceso que se llama de levantamiento de un proyecto de innovación educativa, es Bienestar 360 socioemocional, que en realidad trabaja con los docentes, con los padres de familia, con los estudiantes. Porque, Raquel, tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú emocionalmente estás mal, es lo primero. Primero es atacar la parte emocional para luego sí construir el conocimiento. Yo creo que para muchas personas el saber que tienes a cargo 3.300 estudiantes igual es un logro enorme. La capacidad y la infraestructura para sostener eso también debe requerir muchísimo trabajo. ¿Cómo fue en números un poco la evolución a llegar a eso? Es decir, ¿cuántos tuvieron en la primera etapa? 10 y luego fue 80 y luego fue 200. ¿Cuáles han sido esas etapas principales en términos de números de estudiantes? Bueno, mi madre adquiere estas instalaciones mientras ella también trabajaba en otro lugar. Mi mamá trabajaba en Sendes y también dirigía la institución y criaba a sus 3 hijas. Imagínate, todo eso lo hacía con mi madre querida. Cuando en realidad nosotros nos graduamos del colegio, mi mami tenía alrededor de 80 estudiantes. Entonces imagínate, eran poquitos. Sin embargo, ella lo sostuvo, como se dice, ahí, porque sabía que en algún momento sus hijas se harían cargo. Entonces empieza el crecimiento. Como te comenté, yo migro a los Estados Unidos a estudiar, a prepararme. Mis hermanas se quedan aquí, ellas trabajaban, estudiaban, mi mami estaba con ellas. Luego me fue a ayudar, iba, venía, mi mamá siempre estaba pendiente de tanto de ellas como de mí.
pero mi mami ya no es que estaba al tiempo completo a cargo de la institución, ya no. El momento que ya mis hermanas se hacen cargo, pues empiezan ellas, mientras yo también estaba en los Estados Unidos. Y empieza, digamos, yo cuando vengo y me incorporo hace 20 años, en el ISM Nord teníamos 450 estudiantes, ese era el número. En el Quito teníamos un número similar, entonces es decir, que en el año 2005 eran alrededor de 900 estudiantes. El personal pues era alrededor de 100 personas, 100 y algo. Eso es más o menos el número de estudiantes que hemos venido teniendo con diferentes paralelos. Más o menos en estos 20 años, desde el 2005, han cuadriplicado ese valor. Llegaron hasta antes de la pandemia en esto. Y vámonos de un tema ya de finanzas, de números. Cuando ustedes se proyectan, ok, vamos a comprar o vamos a abrir una nueva instalación, ¿cómo calculan? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuánta rotación? ¿Cuántos? Si tienen capacidad para 1000 estudiantes, ustedes dicen, ¿vamos a tener 1000 o no? Sabemos que generalmente tenemos un 70% de ocupación. ¿Cuáles son esas métricas ya más de negocios que ustedes suelen manejar y que han adquirido a lo largo de esta experiencia? Bueno, yo creo que también es importante el que nosotros nos tomemos decisiones en base a indicadores, o lo que también llamamos los KPIs. Los KPIs nos permiten a nosotros medir qué tan cerca estamos a nuestros objetivos en las diferentes áreas. Para eso tenemos un sistema de gestión de calidad, que es la ISO 9001-2018. También tenemos la certificación FQM con 5 estrellas. Y en la ISO específicamente, que se basan en procesos. Cada uno de los procesos tú vas midiendo indicadores, vas viendo. Uno de los más importantes hoy por hoy para nosotros es la retención. La retención de estudiantes, pero también la retención del personal de alto nivel. Entonces, eso nosotros sí, justamente la semana pasada tuvimos nuestro comité de calidad, en un par de semanas tenemos la reunión que se llama la alta dirección, reunión por la alta dirección, y auditorías, tenemos internas, externas, y también en estas auditorías externas, pues también nos permite a nosotros el tener un invitado que viene de alguna manera también, pues, no con el afán de ver los errores que hemos cometido, sino más bien de poder dar recomendaciones de cómo podemos continuar con esa filosofía que nos caracteriza de mejora continua. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Por medio de metas, por medio de, en cada uno de los ámbitos. Esta es nuestra meta, este es nuestro porcentaje. Y vamos justamente gestionando para ver qué tan lejos estamos de ese porcentaje o no, hasta tomar acción en donde acción sea necesaria. ¿Cuál es, a nivel organizacional, es su estructura? ¿Cómo está? ¿Tienen director general? ¿Tienen presidencia? Ahorita con la holding, ¿cómo se dividen? ¿Tienen gerente por cada línea de negocio? ¿Cómo tienen estructurado esto? Actualmente nosotros tenemos una gerencia general de Innovo Group. De Innovo Group la gerente actual soy yo. Y de la gerencia general de Innovo Group, las diferentes empresas también tienen sus gerentes generales. En el caso del ISM, actualmente yo también soy la gerente del ISM por ahora, o sea, no hemos visto la necesidad de tener gerentes diferentes por ahora, pero nosotros trabajábamos, te cuento, hace un tiempo en una estructura organizacional basada en normas. Hoy, en el objetivo número 4 de la planificación estratégica que tenemos, estamos haciendo un cambio para el 2030 que nos basaremos en personas. Y algo que se habla mucho hoy es la conciliación, dice la conciliación entre la familia y el trabajo. Entonces es una meta gigante, o sea, es una meta que poco a poco estoy segura que sí la vamos a cumplir, para eso mismo estamos tomando medidas importantes, pero sí, es la conciliación donde también ya las diferentes modalidades de trabajo se deben considerar, otros aspectos que no afectan los resultados tal vez importantes para los accionistas, como es la rentabilidad, pero también otro aspecto importante para llegar a la rentabilidad es el ambiente laboral. Entonces, eso te comento en lo que es la estructura organizacional. Nos estábamos basando en un organigrama más funcional, basado en normas, y hoy por hoy estamos basándolo en personas. Interesante. En lo que es la cultura organizacional. Y ya en la práctica, ¿cómo se vería eso? Entonces, antes yo tenía un perfil de jefatura, de director, de gerente, y ahora lo tengo, lo cambio, lo mantengo, ¿o en cuál es la diferencia principal? Bueno, la verdad, en cambios de nombres son nombres, sí hicimos un cambio. Por ejemplo, habían algunas jefaturas que, si es que son a nivel grupo, se convirtieron en gerencias. Otras que son jefaturas en la misma empresa se mantiene como jefatura. Los que estaban en otros roles también pues ya tomaron, como te comento, las diferentes gerencias financieras, de sistemas, de talento humano. Entonces, creo que es un nombre. El nombre es importante, tal vez por percepción,
tal vez te aporta si es que está bien delimitado, pero no es lo más importante. Creo que lo más importante es empoderar al personal y eso en realidad no es fácil hacerlo, pero es necesario si es que quieres sostenerte en el tiempo. Claro, a mí me parece súper interesante porque yo cuando recién empecé a liderar igual la empresa y la gerencia, yo era muy partícipe de esto de no organizaciones más flat y que no tengan tanta jerarquía y no hay necesidad de un horario siempre y cuando cumplas. Pero en realidad empezó a pasar el tiempo y me di cuenta que o yo no lo ejecuté de la manera correcta, o el momento en el que lo estaba haciendo no era el correcto, o la gente con quien lo estaba haciendo no era la correcta. Porque entonces, en vez de tomarlo como, oh, wow, tengo un beneficio adicional, era como, no les importa, puedo hacer lo que quiera. Entonces yo decía, o sea, no, realmente yo hago esto porque quiero que tengan esa flexibilidad, porque yo confío en que las personas somos autónomas y podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer, pero me di cuenta que no. Entonces decía, no sé si es algo de la industria en la que yo estoy o no sé si es algo de la cultura ecuatoriana también, que a veces uno diría que no, pero sí he visto que a veces necesitan como que esa jerarquía, esa estructura, ese orden. O sea, es la misma persona, te dicen las mismas cosas, pero si es que tiene un título al lado, sienten más seriedad, autoridad, cuando yo digo, no debería ser, ¿no? Pero creo que ha sucedido eso. Tal vez usted se ha topado con eso. O sea, sí, hasta cierto punto, ¿no? Yo definitivamente veo que en algunas empresas aquí en el Ecuador sí está funcionando eso. Entonces, en otras también por la línea de negocio creo que no funcionaría. Por ejemplo, no funcionaría de una manera básica o simple, ¿no? Se tiene que estructurar muy bien, o sea, pero yo considero definitivamente que todo tiene que ser medido. O sea, tendrías que medir, porque la persona que está haciendo teletrabajo, o sea, sí tiene que dar resultados. Tiene que dar resultados, entonces ahí tendrías que ver cómo mides esos resultados. Creo que en ventas es algo súper fácil. Ajá, el indicador más fácil. Sí, ¿verdad? Anda, si quieres, haz lo que tú quieras, pero las ventas se tienen que dar. O sea, si es que no se dan las ventas, es que no estás haciendo el trabajo. Bueno, también creo yo en todo lo que tiene que ver con tecnología, tal vez la producción de herramientas, de software, la programación, creo que eso también es bastante medible, fácil de medir. Te comento que incluso en la parte educativa lo he estado analizando y viendo cómo pudiésemos hacer algo nosotros para que los docentes puedan venir al colegio 4 días y no 5. Entonces, ahí estamos craneándola. Tengo yo ahí un par de ideas. Veamos qué pasa con el tiempo. Pero sí, es un poco más difícil cuando es una educación presencial el poder beneficiar a los docentes de un trabajo, a menos que sea virtual. Sí tenemos también el ISM Online, que es algo virtual, y hay algunos docentes que trabajan desde casa. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que nuestro país como tal, en algunos aspectos todavía está en proceso de aprendizaje, de desarrollo. Me he topado con lo que tú acabas de decir, a veces lo malinterpretan, es como que te doy un voto de confianza y hay ese que dice, le doy la mano y se toma del codo. Del codo, totalmente. Muy bien, y estamos hablando de que un paso importante en el crecimiento fue la formación. Mencionabas que justamente fue que tu madre les formó a las 3. Ahora, esa fue, digamos, la primera sucesión. Pero en todas las empresas que buscamos que se mantengan en el tiempo, el plan de sucesión es algo muy importante. Y creo que en las empresas familiares siempre hay un reto adicional, que es no solo la estructura empresarial, sino la estructura familiar. Si es que tú tuvieses que contratar a un nuevo gerente que no tenga que ser de la familia, pero un nuevo gerente que vaya a reemplazar los roles que ahorita estás haciendo, ¿qué buscarías en esta persona? Primero son 2 temas, ¿no? El uno, que tú hablas de la familia, de la segunda generación. Nosotros somos segunda generación, nuestros hijos son tercera generación, y para eso definitivamente nosotros tenemos un protocolo familiar que nos hemos puesto de acuerdo. Pero sí, tenemos el protocolo familiar, pero la ejecución de ese protocolo no es fácil. La recomendación que yo hago es, tienes una empresa familiar, elabora un protocolo familiar lo más pronto posible, pero no solo elabóralo, sino ejecútalo y empieza a trabajar con ese plan de
formación de las terceras, cuartas, quintas generaciones desde muy pequeñitos. No esperes a que ya se gradúen de la universidad para involucrarlos. Empieza desde pequeñitos y cree en ellos, pon las cosas, pero exígeles también. O sea, yo creo que la exigencia también, no todo es color de rosa y tú necesitas personas manejando empresas que son fuertes también para poder sobrellevar todas las adversidades que se les presenta como punto uno. Como punto dos, ¿qué es lo que yo buscaría en un gerente actualmente? Lo que primero, o sea, honestamente, buscaría que tenga el conocimiento técnico, sí, pero principalmente que también tenga carisma, que sea una persona que se sepa relacionar con otros en otros ámbitos. Eso es habilidad blanda totalmente. La primera es que la parte administrativa, el conocimiento, la experiencia, pero la otra, que es la que no se fácilmente se aprende, esa no es simplemente que vas a la universidad y aprendes, sino más bien esa de poder tener esa facilidad de empatizarte con otro, ¿no? De empatía y más, es una habilidad muy importante en un gerente. Totalmente. Mencionaba una palabra súper importante y era exigencia. ¿Alguna vez dudó de su propio liderazgo por el nivel de exigencia que ponía versus la percepción que muchas veces el equipo recibe? A ver, ¿de qué ponía yo o que me ponían a mí? De que tú ponías, o sea, de que tú les exigías a ellos y de que de repente no lo recibían bien y decían como, nos está explotando, es mala, no nos respeta, no sabe lo que quiere, es tal y tal y tal y cosa. ¿Alguna vez dudaste de tu liderazgo? Hubo un momento a que una de mis hermanas, Jenny, que es muy querida por muchos, por los docentes, por los padres de familia, por los estudiantes, decide irse a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, en ese entonces ella estaba rectora de uno de los campus y me quedé yo como rectora y iba a tomar su puesto. Pero todos eran Jennycita, Jennycita, y Jennycita tiene un estilo diferente al mío. Pues al principio yo me preocupé y dije, ¿y ahora me irán a aceptar? ¿No me irán a aceptar? Pero me di cuenta que yo no iba a ser Jenny, ni quería ser Jenny, ni hubiese sido acertado el querer ser o tomar su estilo. Porque yo creo que es súper importante que seas auténtico. La autenticidad es crítica. Pero a la vez que también la empatía, o sea, con el personal. Yo creo que el hecho que haya vivido yo en los Estados Unidos tantos años y que haya también trabajado para otras empresas, eso a mí me dio esa experiencia en los zapatos del colaborador, ¿verdad? En los que ellos también, todo lo que cada uno sueña, con lo que uno anhela, con lo que uno aspira, como que son roles diferentes y percepciones diferentes. Entonces, yo he tenido la bendición de poder crear esos canales de comunicación con el personal. Y yo sí velo por los intereses del personal a la vez que velo por los intereses de la institución. Y siento que la gente nota eso. La gente nota que yo estoy interesada por ese ganar. Entonces siento que también siento aceptación. Eso es lo que yo siento. Evidentemente es lo que yo siento. No sé si no te salga realidad. A ellos. O sea, no digo que simplemente eso me hacen sentir a mí. Bueno, y ahí lo dejo entre comillas porque uno no sabrá la verdad hasta que, yo no sé, sea ese mosquito en la pared que te des cuenta de todo lo que dicen, hacen, no sé, pero yo siento ese cariño. Yo creo que es un cariño mutuo y con el 99% del personal. Pero sí, van a ver, como yo te comento, en ese momento que todo el mundo me quedaba viendo y esta persona no es Jennycita y que ni sé qué y ni sé cuánto. Entonces, pero cuando me fueron, ya me empezaron a conocer, yo empecé a hacer mi trabajo, dije, espérate un ratito, tengo que ser yo. Y yo soy una persona así exigente, vengo de una formación en Nueva York, donde trabajé ahí, donde las cosas son así aceleradas, rápido, vienes y haces así. Claro. Y hoy, pero a la vez también con la empatía, es la alegría que uno también tiene que llevar a la oficina. Entonces considero que viene de la mano. Exijo, te doy un abrazo, nos reímos, pero exijo y ahí estamos y exijo y también yo también doy y con el ejemplo, si yo quiero que seas puntual, yo soy puntual y o sea, es con el ejemplo también. ¿Estuvieron a lo largo de su historia en algún momento muy crítico? O sea, donde las cosas se veían gris, que financieramente estaban teniendo problemas de flujo o a nivel de retención o a nivel de satisfacción. ¿Tuvieron algún momento negro de su historia? Evidentemente el momento más negrísimo lo vimos en pandemia. Creo que ese fue a nivel país, a la mayoría de empresas, pero también quiero
manifestar que tal vez las instituciones educativas, al tener ya nuestra matrícula, al tener ya nuestros estudiantes, no sufrimos lo mismo que otros, como los restaurantes que cerraron totalmente y cero clientes. Claro, ¿no? de un día para otro. Chao. Nosotros teníamos nuestros clientes, muchos padres de familia evidentemente tuvieron que optar por otras alternativas de educación o incluso migrar una vez que ya salimos de pandemia, irse a otro país para trabajar. Entonces eso afectó nuestra matrícula. Ese fue un momento difícil porque vimos también a nuestro personal que no podía hacer teletrabajo sufrir. Yo te quiero comentar que la decisión que tomamos en esos momentos es evidentemente no invertir en construcciones o mejoras de infraestructura o incluso capacitaciones en ese momento se suspendieron, pero sí les mantuvimos el sueldo a las personas, sí les mantuvimos el trabajo a las personas que tuvieron que devengar después. O sea, tampoco es que nos olvidamos de la institución, que nunca la podemos abandonar. Entonces dijimos, ok, van a recibir su pago tranquilos, pero de todas esas horas las devengaron en el tiempo. ¿Cómo manejan este tema cuando hay crisis de inmediato? Porque cuando es la primera vez de algo, nadie sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Pasa muchas veces en estas posiciones de liderazgo que hay un problema y todos nos ven a nosotros y nos llaman a nosotros para que demos la solución, pero en realidad nosotros tampoco sabemos qué hacer porque no hemos hecho eso antes. ¿Cómo has logrado manejar esa dirección, esa claridad para poder tomar decisiones en esos momentos de tanta incertidumbre? Bueno, yo creo que lo primero, honestamente, es mantener la calma. Yo nunca, creo que las personas no se dan cuenta cuando no sé. Ese es el truco. Yo simplemente sonrío y digo, espera. Entonces enseguida se me viene a mi mente a trabajar como a 30,000 por hora, 40,000 por hora. Esto es lo que vamos a hacer. Y ya, o sea, la verdad es que primero, o le digo, espérate, vamos a averiguar, o vamos a hacer esto, pero siempre doy, o sea, mantener la calma, porque imagínate que lleguen y empiezas a gritar y ahora, mejor dicho, todo el mundo nos desmayamos ese instante. No. Número uno, mantener la calma. Hay algo que mi madre nos decía desde muy pequeñas y nos decía, mire, lo único que no tiene solución es la muerte. Y eso para mí es algo que yo todo el tiempo me lo repito. Estoy en una situación crítica, yo que sé, en el ojo del huracán. Lo único que no tiene solución es la muerte. Estoy viva, aquí estamos, vamos adelante, vamos a buscar la solución, vamos a arreglarlo. Entonces, eso te comento. Creo que mantener la calma, reflejar que pueden confiar en ti y que tú vas a buscar la solución. O sea, ese rato decirles, no te preocupes, vamos a buscar. Y en equipo lo buscan. Muchas veces tú la tendrás. En otras ocasiones es importante también saber el input. Por ejemplo, algo sucedió en un departamento en el que tú no estás tan conocedora de pronto sistemas. Algo pasó con un servidor y se quemó y ahora ¿qué hacemos? Entonces decimos, bueno, espérate un ratito, averiguamos, bla, 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 y buscamos una solución, lo financiamos, vemos qué hacemos. Todo tiene solución. Me encanta. ¿Cómo logran equilibrar o crear una línea clara versus sí, tienes mi apoyo para ayudarte a buscar soluciones versus no estás haciendo tu trabajo y todo me está tocando hacer a mí? Yo creo que también es importantísimo, verás, es crear esa cultura. Muchas veces las personas cuando vienen donde mí ya saben que tienen que venir con el problema y plantearme solución. Porque cuando vienen donde mí yo les digo, a ver, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué propones? Entonces antes de venir ya vienen pensando claro, qué me van a decir. Porque imagínate, muchas veces las personas que están ahí en el face to face, que están a diario en ese accionar, pueden darte una mejor solución que incluso la que tú pudieses proponer. Y tienes que tenerte la humildad para reconocerlo, pero también la sabiduría para decir, espérate un ratito, si estás equivocada, en eso no lo podemos hacer. Entonces, considero nuevamente eso de empoderar es importantísimo. Creo que si en algún momento nosotros también como empresarios, como emprendedores, queremos gozar de todos esos años que hemos sembrado, sembrémoslo inteligentemente y preparemos a nuestro personal, porque si no siempre tendremos que estar ahí, y ver el sol que ilumina a través de una ventana. No, creo que para poder también disfrutar de los años que tú has servido, hay que preparar a las personas. ¿Y cómo logras detectar qué personas sí son suelo fértil para invertir en formarles y cuáles no? Porque estoy segura que a lo largo de estos años seguramente han tenido personal excepcional, que sé que tienen 10, 15, 20 años en la empresa,
Seguramente hubo personal en el que invirtieron muchísimo tiempo y esfuerzo y sin embargo no les dio los resultados de la formación que ustedes le dieron. Yo creo que la intuición es clave en todo esto, pero también hay variables que uno ve. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el conocer a la persona, me cuenta su historia, me dice que se esforzó porque estaba, yo qué sé, en cierta situación de su vida. Creo que las personas, por lo general, que han demostrado ciertas características en años anteriores, por lo general también las van a demostrar en el trabajo. Eso de que sea una persona prudente, ¿no? Que no sea una persona que le dicen, no sé si te pasa aquí, pero le dices, mira, dile a la personita X y Z, y dile que no diga, para que todo el mundo se entere más rápido. No sé si han tenido claro, ustedes, entonces uno ya les conoce y dice, no, pues en esa persona no puedo confiar, pero sabes muy bien en qué personas sí tienen esa prudencia, pero que también busco mucho que con argumentos y con respeto me digan en qué me equivoco. Busco mucho eso, porque si voy a buscar una persona que me va a decir lo mismo que yo digo, claro, como no disco rayado, nada. como que, sí, mira, sí, vamos a la derecha, sí, vamos a la derecha, vamos abajo, sí, vamos. Claro que quieres personas que van a seguir tus órdenes. No nos equivoquemos en que lo que buscaría yo en una persona es que me diga, espérate, no vamos a la derecha porque mira lo que está pasando y mira mejor a la izquierda y mira lo que esto y mira y te hace ver, y dices, de verdad, oye, casito, vámonos a la izquierda. Ok, pero entonces lo que pido yo es que hayan personas críticas, inteligentes, con sentido común en tu equipo. Y ya tú decides cuándo escuchar o no, pero en mi experiencia personal, yo sí escucho bastante. ¿Por qué? Porque sé por cuando tiene sentido. Cuando en realidad no tiene, mira, no, eso que estás diciendo, pero es que no tiene sentido, ¿cómo vas a decir eso? Pero hay esa confianza de poder hablar así, ¿no? Tenemos esa confianza de poder decir, oye, no, lo que tú me estás diciendo, no. Oye, lo que tú me estás diciendo, sí. ¡Ay, qué bien! Pero que ellos sientan la libertad de decírtelo. Pero si tienen miedo, ¿cómo te lo van a decir? Cáete, te van a decir que anda ahí, cáete mejor, cáete a ese barranco. Y tú ya caída, te vas a decir, ¿por qué no me dijeron? Entonces es importante, creo que de parte y parte, también de alguna manera crear esa confianza en el equipo para que ellos te puedan dar su perspectiva. Y en algunas ocasiones no las escucharás, pero en algunas sí. Sí, yo creo que todos los gerentes queremos eso, o sea, personas justamente críticas que nos den su retroalimentación, sus perspectivas desde su área, ¿no? Porque como gerentes generales justamente somos generalistas, pero queremos a alguien que desde el área específica nos venga a nutrir. Pero creo que a veces puede haber esta sensibilidad que si no tomamos la sugerencia que nos estaban dando, ya no les queremos escuchar. Y en realidad es lo que yo siempre digo, es siempre que me haga sentido, lo voy a escuchar. Pero no nos olvidemos que yo tengo un contexto que tú no, porque yo estoy viendo todas las áreas y estoy viendo lo que pasó hace 10 años también, no solo lo que pasó hace 6 meses que tal vez tú entraste. Entonces, ¿cómo logras mantener esta apertura de ellos a que te digan las cosas sin que se cierren cuando no les haces caso? Pero también es que explícales. O sea, yo te digo justo, te comento. Anoche estaba reunida con alguien, justamente me dice, mira, necesito que verdad hablemos, no te preocupes. Nos reunimos ahí en un Zoom 8 de la noche conversando de esto, del otro, por aquí, por allá, y ella me daba, pero es que mira esto. Entonces yo le hacía ver, es que también hay que hacerles, mira, acuérdate de esto, lo que tú acabas de decir, la otra persona no tiene el contexto de hace 10 años, pero no por eso. O sea, creo que es la oportunidad tuya para también compartirle eso que pasó hace 10 años, para que tú le hagas ver lo que tú estás viendo. Y de vez en cuando también tú ver lo que esa persona está viendo y darte cuenta que también no es que uno es perfecto y es el único, nosotros vamos a tomar la mejor de las decisiones siempre. Entonces, creo que en muchas ocasiones hazle ver y en otras ocasiones que tú veas que sí se puede tomar esa decisión que están tomando sin que haya un impacto, yo qué sé, totalmente crítico a la empresa. Sigue y dale esa confianza. Y luego analicen juntos la toma de esa decisión. Pero evidentemente, si es que es algo que tiene que ver con mucho peso económico o de reputación o algo así, hazle ver lo que tú estás viendo. ¿Sienten o sintieron en algún momento, porque como decías, empezaron muy jovencitas a estar involucradas en la empresa familiar, sienten en algún momento que la gente no les tomaba en serio
o les veía distinto por ser jóvenes? Porque seguramente ustedes tenían 20, 25 años y estaban con gente de 40, 45 años en su momento. ¿Sintieron alguna vez O sea, eso? yo te soy muy honesta. En primer lugar, como te comento, mi mami nos crió dándonos responsabilidades de muy jóvenes. Entonces yo creo que su formación ya nos hacía actuar como viejecitas, yo creo, Dios mío, eso creo yo, porque incluso, o sea, era siempre nosotros tan correctas ahí, tan así, o sea, pero al mismo tiempo tomando las medidas. Y cuando yo fui, te cuento, a los Estados Unidos tan joven, empecé también a trabajar allá, y cuando ya trabajaba allá y empezaba ya en los roles de asistencia de gerencia, y siendo jovencititita en diferentes niveles, las personas me veían, pero yo era así, firme. Creo que en esa formación, no es que tenía el mejor estilo gerencial en ese entonces, tenía tal vez 18, 19 años, no tenía el mejor estilo gerencial, pero yo era, no, esto me hacen. Y todo ha ido mejorando con los años. Pero sí, yo sentía que me hacía escuchar, yo sentía que me obedecían. Y estoy hablando de contextos también diferentes, culturas diferentes. Entonces creo que mucho tenía que ver con esa responsabilidad que mamá nos dio desde tan pequeñitas y que teníamos que dar la cara. Y esa seriedad que se tomaban Sí, ustedes esa seriedad, también. esa formalidad que nos tocó de alguna manera también aplicarlo a nuestra vida en ese momento. Y estos temas de liderazgo que estabas mencionando ahorita, ¿cuáles son las cosas que tú ves a tu joven de 20 años y dices, uy, ¿cómo hacía eso? Ay, sí, bueno, te cuento una, ¿no? Yo, muy jovencita, empecé a trabajar en McDonald's allá en los Estados Unidos. Entonces, en McDonald's yo era cajera y yo trabajé en el McDonald's más grande del mundo. Eran 20 cajas, venían, pero eran miles de ventas al día. El más grande del mundo, el número 1 del mundo, eso era. Y todo el mundo sabía, salía en la televisión que era el número 1 del mundo. Sí, y wow, así. ¿ya? Entonces empecé y ahí es donde te comento que al poco tiempo pues ya me hicieron asistente de gerencia y todas esas cosas. Me fui a la universidad de McDonald's, que te mandan ahí y te ven a través de un pizarrón y cómo actúas y todo eso. Pero yo era tan exigente, yo decía, las personas, los otros cajeros, cuando no había nadie, yo les ponía, a ver, rápido, ya, no hay nadie en las líneas, cojan este trapo, A limpiar. a limpiar. O sea, yo no les dejaba descansar un segundo. Entonces las personas empezaron a quejarse con el dueño. Dijeron, no, miren esta persona. Entonces y el dueño se reía en realidad. Se reía, pero yo tenía 18, 19 años, o sea, no tenía tal vez todas las herramientas que hoy tengo. Pero sí, las personas me obedecían, pero yo era atrás de ellos cada segundo era como un robot, tenía que cada persona, no, este rato no hay nadie, ponte a limpiar, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. ¿Qué fue? Te demoraste un minuto, o sea, era micromanaging, es algo que no lo haría hoy por hoy. Totalmente. Y ahora, ya con todos los años de experiencia en roles de liderazgo y ejecutivos que tienen, ¿cuáles son esas cosas que serían las recomendaciones para cualquier nuevo líder que está empezando, sea dentro de alguna empresa o sea dentro de su propio negocio que está creando? ¿Cuáles son esas claves de liderazgo que debería saber? Bueno, si tendría que pensar en las claves, la una yo diría que hay que liderar con el ejemplo, número 1. Liderar con el ejemplo, y no quiero decir que si tú vas a liderar a los cajeros, entonces trabaja al lado de cajera. No estoy diciendo de eso. Lo que estoy diciendo es que si pides de ellos puntualidad, sé puntual. Si pides de ellos que sean empáticos, sé empático. Si pides de ellos que te informen alguna situación que se dan cuenta, pues tú también manténles informados, comunicados, que tú siempre siembres. Es lo que yo lo llamo. Es en el banco cuando uno siembra. Dice, imagínate un banco y tú vas y depositas y a veces sacas. Entonces, tratar de mantener que ese balance en la cuenta sea positiva. ¿Cómo? Tú vas y, por ejemplo, con un saludo y cómo estás y hoy día hoy día, ¿sabes qué? Te di un permiso especial, alguna cosa de esas, o simplemente le ayudas en alguna cosa que le puedas, y vas sembrando. De esa manera, cuando algún momento le llamas la atención, ahí es cuando sacas del banco emocional, pero asegúrate de que la cuenta no quede en negativo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Trabajando de una manera consciente. Entonces, yo creo que eso también es algo de lo que yo me he guiado durante toda mi vida. O sea, en eso de que deposito y retiro. A veces retiro, pero digo, espérate, tengo que volver a depositar.
Entonces, eso como uno. El otro, creo yo también, que es muy importante el prepararte. Yo creo que sí, si tú estás en un rol como gerencial, prepárate, o sea, aprende, ven con cosas nuevas, que la gente te vea renovada, no que eres la misma persona, con los mismos pensamientos, con lo mismo y lo mismo y lo mismo toda la vida. No. Prepárate, aprende, anda, yo que sé, como tipo internships, pero en otras empresas, en otro mundo, aplica lo que ves, eso es lo que yo recomendaría. Ese es otro tema que he admirado mucho porque las tres hermanas, ustedes son empresarias, son lideresas, son mamás y aparte de eso son muy educadas. Creo que ahora sí hay cierto nivel de ventaja con las herramientas virtuales para poder estudiar y ser mamá y trabajar y tener tu emprendimiento, pero hace 20 años, hace 30 años, no. ¿Cómo lograban generar todo lo que lograban hacer en todas sus diferentes áreas, siendo esposas, siendo mamás? ¿Cómo era esa realidad en ese momento? Bueno, yo creo que también desde muy niñas mi mamá nos ponía, nuevamente quiero aquí aclarar que mi mamá tenía recursos muy limitados. No tenía el dinero para ponerte en clases de piano, en clases de esto, en clases del otro, no. Pero lo que sí hacía mi mami, buscaba alternativas y decía, verás, a mi otra hermana, verás, Aida, hoy día te voy a pagar el Lotus. El Lotus es para que tú tal vez nunca en la vida has escuchado, pero el Lotus era esa herramienta de spreadsheets que eran antes del Excel. ¿Ya? Hoy día te voy a pagar el Lotus. A tus hermanas ahora no. Pero luego a ti, a Aurora, te voy a pagar la clase de inglés. Y así. Entonces siempre nos tenía ocupadas. Y mientras la una estaba haciendo una cosa, nos hacía la otra y decía, a ver, que están aburridas, ya les voy a dar algo que hagan. Entonces estábamos siempre ocupadas. Entonces nosotros también a valorar mucho la educación. Siempre nos decía, no importa dónde vayan, no importa qué curso tomen, por más malo que parezca hacer ese curso, busquen ustedes qué pueden aprender de ese curso. El haber estado siempre ocupadas, siempre con responsabilidades también empoderadas, se podría decir que eso a nosotros nos ayudó bastante. Les acostumbró a ese ritmo. Sí. Entonces, estuvieron toda la vida acostumbradas. ¿Cuál sienten que fue el rol de sus esposos? Porque creo que hace 20 y 30 años igual lo más común era hombres líderes y en posiciones ejecutivas, no mujeres, y por eso yo siempre les he admirado porque creo que seguramente fueron de las primeras generaciones, incluyéndole a Edita, a su madre. ¿Cómo era el rol de estos esposos? ¿Siempre fueron comprensivos? ¿Siempre les apoyaron? ¿Hubo alguna vez algún celo? Tal vez no de sus esposos, pero de algún novio que se intimidaban por tanta firmeza y exigencia suya. ¿Cómo era ya el tema de parejas en su momento? Bueno, yo te cuento que a nivel personal, yo era muy jovencita cuando le conocí a mi esposo. Yo tenía 17 años. 17 años, luego empezamos al poco tiempo que le conocí, cumplí 18, le estuve soplándome las velas y todo en mis 18. A los 19 ya estaba casada y no estaba embarazada, no me casé embarazada, pero sí me embaracé rapidito, a los 5 meses de casada me embaracé. Y en realidad desde ese entonces Ricky me acompañó en todos mis sueños. Yo quería estudiar porque era tan joven, no había acabado los estudios todavía, yo no me había graduado de la universidad. Entonces empecé a estudiar con ayuda también, como te conté, en Estados Unidos. ¿Se conocieron aquí o en Estados Unidos? En Estados Unidos, en la estación de tren. Pero él me ayudó, sí, te quiero decir que él nunca fue una persona egoísta, nunca fue una persona que me limitaba, al contrario, siempre fue turnándonos, ¿no? Tuvimos 2 hijos, yo para los 21 años ya tenía, 2 hijos, 20 y 21 años, tenía ya mi hijo y mi hija, y pendientes de todo, incluyendo de la formación académica, de la experiencia laboral. Él hacía unas cosas, yo hacía otras cosas, o él cocinaba, yo cocinaba, y en realidad eso fue importante para mis hijos también. Mi hijo, una vez que se graduó, me acuerdo una vez nos vino a visitar, ya graduado y todo, y me dice, mami, hoy me doy cuenta que nosotros nos criamos en una burbuja, dijo, de cristal, donde su papá y su mamá cumplían sus roles, cada uno, bla, 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 donde no había la infidelidad, donde no había esto, donde no había lo otro. Y dice, mami, me fui y abrí mis ojos y me di cuenta de todo lo que había en el mundo. Entonces,
digo, bueno, hijo, lo siento. Intenté hacer lo mejor que Lo pude. siento, ¿verdad? O sea, lo siento, no era mi intención. O sea, no, pero él no me lo hacía como reclamándomelo, Claro, sino que ¿no? simplemente me contaba Claro. que es lo que él se había dado cuenta con los años, que él vivió en una burbuja. Creo que definitivamente la pareja es de las decisiones más importantes que uno tomamos en la vida, porque sus hábitos o nos van a construir o nos van a destruir. Y en este podcast tenemos una población que escucha muy variada, desde los 20 años hasta los 50 años. Entonces, tal vez para estas personas, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres más jóvenes que están escuchando y que tal vez tienen este anhelo de tener una pareja, pero no han tenido buenos ejemplos de quienes ver, y tal vez familias muy disfuncionales, ¿cómo puede uno seleccionar a un buen hombre? ¿Cómo puede uno seleccionar una buena pareja? ¿Cuáles son esas cosas claves que uno debe valorar y debe fijarse? Bueno, quiero decirles en primer lugar que yo vengo de una familia, entre comillas, disfuncional, ¿no? Porque se llama familia disfuncional si tus papás se divorciaron. Y eso es mi caso, mis papás se divorciaron, mi mamá una preciosa, mi papá con sus situaciones que hoy por hoy yo creo firmemente en honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, y nosotros seguimos honrando, pendiente de él. Yo vivo en un edificio, yo vivo en el piso 11, mi mamá en el 12 y mi papá en el 5. Entonces, las tres muy pendientes de mi papá y de mi mamá. Entonces, tú puedes tener un hogar bonito y venir de una familia disfuncional, número uno. Número dos, yo quiero comentarles que sí, yo he tenido muchísimos años, he estado muchos años casada, es más, creo ahora el 9 de marzo, creo que cumplimos 34, 35 años de casada, pero también te cuento, esto es algo que no me gusta hablar mucho al aspecto, pero te lo cuento a ti, yo estoy separada ya de mi esposo algunos años también. Fue un tiempo de aprendizaje, un tiempo de compartir, un tiempo de construir, que nuestros hijos son lo más valioso que existe en este planeta para nosotros dos como padres, y le estamos dando un ejemplo de respeto, un ejemplo de llevarnos bien, un ejemplo de que hay una buena comunicación, y eso para nosotros es importante. Yo me acuerdo justamente que hace un par de años yo le veía siempre en este concepto así como muy seria, siempre muy formal, y de repente me acuerdo que igual vi como una transformación y dije, ¿qué pasó? O sea, fue como Aurorita, pero versión 2.0, subiendo montañas, bailando salsa. ¿De dónde nace esta transformación? Bueno, yo te cuento que toda la vida me gustó bailar, o sea, toda la vida desde que éramos adolescentes, con mis hermanas, las tres, y más Aida y yo, concursábamos haciéndonos entre amigos, entre primos, en la familia que se reúne, que el baile, y que nos íbamos a algún lado y había un pequeño concurso de baile y estábamos Aida y yo ganando los concursos, porque nos fascinaba, o sea, siempre fue así. Toda la vida nos gustó también pasear, nos gustó hacer actividades. Entonces, ¿cómo nace esto? Cuando ya mis hijos pues también toman la decisión de ir a los Estados Unidos a hacer su vida, porque ellos son americanos, nacieron allá, entonces lo que hicieron es regresar a su país. En el caso de los dos, luego, bueno, tú sabes, mi hijo está aquí en este momento también con su esposa, pero yo tenía 38 años cuando mis hijos ya se van a los Estados Unidos. Entonces estaba joven, me sentía joven, 38 años, y mis hijos ya en los Estados Unidos, y resulta que digo, no, pues en realidad tengo que empezar a trabajar en mí, tengo que cuidarme, hacer ejercicio. Entonces encuentro esto de la montaña que me gusta, también el baile un poco lo hacíamos con Aida, que fuimos con Aida y David, es más, estamos pensando en retomarlo, alguna actividad de esas. Y yo creo que uno muere cuando deja de vivir, haciendo actividades como que te retan. Y al vivir me refiero, no que muere cuando deja de vivir haciendo esto. Para mí vivir es el estar activa, me gusta mucho unir a la familia, me gusta cocinar. Entonces cuando yo cocino, toda la familia viene, les invito, hacemos cosas. O ponte el día jueves, estamos ya, yo soy la que estoy organizando a la familia y digo, miren, vamos a hacer esto, únanse, quién se une, y les voy poniendo y todo. Me refiero a toda la familia, no solamente... Y es una familia grande. Me refiero a todos. Entonces decimos, vamos a ir a tal lugar y vamos a pasear. Entonces creo que en realidad yo le digo a mis hijos que yo me siento tranquila, que les di todo. O sea, yo digo como madre, yo cuando les digo les di todo, es todo. Y le digo, cuando es todo, la palabra es todo, es todo. O sea, no hay nada más que yo podía haber dado, que yo podía haber hecho, el ejemplo, el trabajo, todo. Les di todo lo que su mamá podía darles.
Y ahora en este momento en mi vida, pues ya me correspondía a mí. El trabajar en mí. Estoy pendiente con ellos también siempre. No, y me encanta, ja. Yo me acuerdo que fui testiga a la distancia de esa transformación y decía, es súper interesante cómo a veces las limitaciones que nos ponemos son mentales, ¿no? No puedo estudiar porque tengo tal edad, no puedo ir al gimnasio porque ya estoy en tal... No puedo hacer tales cosas, cuando en realidad siempre es una decisión. Y eso para mí es un tema súper, súper inspirador. En su experiencia, estando en este mundo del liderazgo, ¿cuál es un mensaje que les daría a todas esas mujeres, mamás, que quieren más de la vida, que quieren crecer, que quieren soñar, no solo económicamente, sino en atributo, en conocimiento, en todo, pero que sienten que ellas no fueron hechas para eso, que sienten que no están listas? Bueno, yo el consejo que pudiese darles es que, en primer lugar, empiecen a reflexionar, tal vez a meditar qué es lo que en realidad quieren. Porque tal vez lo que en realidad quieren es no hacer nada más allá de lo que ya están haciendo. Y si es que eso es lo que de verdad quieren, pues que está bien, también hay que respetar eso. Porque lo vemos a nivel empresarial también. Hay veces que nosotros decimos, mira, X, Y, Z, ¿no te gustaría este rol? No. A mí déjenme donde estoy, por favor, que ahí estoy feliz. Ok. Yo creo que en la vida también hay que respetar eso. Tú internamente como mujer, que puedes hacer ese análisis, que te ayudes de herramientas, que te ayudes de, yo qué sé, de capacitaciones, de un coach, de un guía espiritual, como tú lo quieras llamar. Y de verdad y digas, ¿qué es lo que yo quiero? Y de una vez que tú de verdad digas qué es lo que yo quiero, empieces a trabajar en eso. Necesitas trabajar en tu salud, necesitas trabajar en la parte económica tal vez. Hay personas que más de 50 años hoy por hoy han creado su propia empresa y son súper exitosos, entonces no dejes de soñar. Una de las reglas de vida que yo tengo es identifica lo que quieres y mira el cómo llegas allá. Entonces, eso es lo que yo les diría. Primero, haz ese análisis profundo, identifica qué es lo que de verdad quieres, escríbelo, que es una clave, escríbelo, y de ahí pon una fecha de cuándo quieres cumplir eso, y de ahí empieza a trabajar en el cómo. ¿Cómo voy a llegar? Para mí ha sido casi imposible el siquiera pensar que yo me voy a levantar a las 4 de la mañana para estar a las 5 en el gimnasio. Y eso es lo que yo hago hoy por hoy. O sea, porque sé que cuando voy al trabajo nunca sé a qué hora salgo. O sea, sé a qué hora llego, pero a qué hora salgo es bien difícil. O cuando ya llueve o el tráfico y estoy tan cansada, tan agotada que lo único que quiero es llegar a ponerme pijama. Lo que he hecho ahora, hoy por hoy, es levantarme a las 4 de la mañana, 4:40, o sea, mientras hago una cosa, otra cosa, por aquí, por allá. 4:45 ya estoy saliendo para estar a las 5 en el gimnasio. Entonces, si yo puedo, ustedes pueden. Muchas limitaciones que a veces las mujeres se ponen es relacionadas al tema económico. Entonces dicen, sí, pero es que ustedes tienen privilegios, sí, pero es que ustedes están en otra posición. Pero yo creo que todos somos el resultado del trabajo que nosotros hemos hecho y que además personas también de nuestro entorno hicieron, nuestras mamás, nuestros papás, etc. Pero para estas mujeres que están un poco en este rol de víctima, de ustedes están bien porque tienen los privilegios y yo no, ¿cuál sería el mensaje que les daría? Bueno, yo creo que el uno sería el buscar maneras de cómo generar, es verdad. O sea, estamos en un país difícil y todo, o sea, pero vas a encontrar gente que encuentra justificaciones. Para yo te todo. diría, sácate de todas esas justificaciones y mira que sí es lo que podrías hacer. Y de allí también busca actividades donde no son tan costosas. Yo te cuento, o sea, una de las actividades que más disfruté hace un par de años era con una amiga del colegio, Nati, se llama Natalie Zurita, a quien amo muchísimo, mi amiga querida. Y Nati, nos fuimos las dos en una excursión que puedes coger un bus, o sea, yo en realidad sí me fui en mi carro, es verdad, pero podrías ir en bus a este lugar que es las faldas del Tungurahua a acampar. O sea, sí, acampamos, teníamos una carpa, nos llevamos la carpa, dormimos en las faldas del Tungurahua, nos levantamos tempranito, subimos al Ojo del Fantasma, luego bajamos y nos tomamos una caldo de gallina de esos criollos en $2.50. Entonces, si te pones a pensar todo lo que gastamos, probablemente gasté $20, o sea, entre gasolina, entre la sopa, el caldo de $2.50, debe haber gastado yo $20. Entonces, pues
pensemos primero en cómo generar y en segundo busquemos también alternativas que no tienen que ser irte a París. Y si quieres irte a París, trabaja para irte a París, o sea, empieza a buscar, a generar para eso, enfocándote. O sea, trata de quitar esos pensamientos negativos y esas palabras negativas, porque sí, es que van a decir, claro, es fácil para ti decir, es fácil, pero no, inténtalo, trabájalo, mira qué se podría hacer, ventas hoy en Marketplace, mira qué puedes hacer. O sea, considero que eso es importante, evidentemente, pero y si no, hubo una época en mi vida, y te cuento, éramos muy jóvenes, mis hijos muy niños, y no teníamos para ir a comer a un restaurante, no teníamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos al supermercado, comprábamos los helados que venden en la bolsa, y nos íbamos a la playa, porque yo vivía en un lugar cerca de la playa, aquí te podrías ir al parque, yo que sé, a algún lado, y nos sentábamos y veíamos el fútbol y nos chupábamos nuestros helados, que era lo más rico. Entonces, pero también lo disfrutábamos, también lo hacíamos. Entonces, yo creo que también es el buscar alternativas, pero no quedarte encerrada en no puedo, no tengo. Si no puedes, si no tienes, si dices todo eso, entonces no vas a poder y no vas a tener. Claro. Más bien cambia tu discurso. Como decía Henry Ford, sea que dices que puedes o que no, en ambas tienes razón, ¿no? Ajá. Hay este otro dicho también que dice, hay personas que para cada solución tienen un problema. Ay, sí. Es como esta mentalidad de víctima. Creo que ahí se relaciona mucho también a este tema del self-talk, de esta autocomunicación que uno tiene, y creo que eso también juega un papel muy importante para que nuestra vida sea expansiva. Si hablamos de un mundo de posibilidades, creo que empieza creyendo en que tenemos estas posibilidades, y creo que empieza desde cómo nos hablamos y nos tratamos. Yo personalmente siempre igual estoy repitiéndome lo valiosa que soy, lo inteligente que soy, lo hermosa que soy. ¿Cuáles son esas cosas que usted constantemente se repite a sí mismo? Yo digo, yo sí puedo. O por ejemplo, eso me pasa y les prometo que no miento, les prometo, así ustedes pregunten a cualquier persona que me conoce o mi familia, yo siempre encuentro el mejor parqueo en donde voy. ¿Pero por qué? Porque yo sé que voy a encontrar el mejor parqueo. O sea, yo lo sé. Entonces yo me doy vueltas, ¡brum! Ese súper parqueo. ¡Brum! Voy para acá. Es que yo digo, no, o sea, yo tranquila porque yo sé que yo voy a encontrar el súper parqueo. Y evidentemente encuentro el súper parqueo. Entonces yo considero ese para mí es un pequeño ejemplo que me pasa frecuentemente. O sea, no es por ahí, pasó una vez. Me pasa cada vez que voy a un supermercado, lo que sea, voy y encuentro el súper parqueo. Entonces, ¿pero por qué? Porque voy con esa actitud. Luego voy con una persona X, Y, Z, que esta persona es totalmente lo contrario. Eso me pasa cuando yo manejo, ¿no? Eso hay que aclarar. Entonces sucede que esa otra persona está manejando y dice, uy, este tráfico, esto no voy a encontrar ningún parqueo, esto porque me traen por aquí. Y la palabra negativa, dicho y hecho, vueltas y vueltas y no hay parqueo. Creo que eso también en la vida yo sí me hablo constantemente, que digo, sí, vamos a poder. Trato en lo que es levantarme a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para estar a las 5 en el gimnasio. Digo, a ver, Aurora, que la disciplina pueda más que la motivación. Que la disciplina pueda más que la motivación. Eso lo digo constantemente. Que la disciplina pueda más que la motivación. Porque no es fácil. Totalmente. Me encanta. Muy bien, vámonos ahora ya a un tema más financiero. Hace un tiempo yo publiqué unos TikToks de que es bueno endeudarse en ciertas ocasiones y de que si aprendes a usar la tarjeta de crédito bien es un beneficio. Y tuve como 200 comentarios de gente diciéndome que no sabía lo que decía. Y yo creo que en su historia un mecanismo de crecimiento ha sido la deuda bancaria. ¿Qué perspectiva es la que ustedes como empresarias tienen acerca de la deuda? ¿Y cuáles son esas cosas que la mayoría de gente no logra entender y por eso no logra crecer financieramente? Bueno, verás, esto viene desde un principio que nos criamos con mi mamá diciéndonos desde muy pequeñas y dice, el que no debe, no tiene. Eso es lo que mi mamá nos decía. El que no debe, no tiene. Muchos dirán lo contrario, lo respeto. Pero para nosotros eso fue así, el que no debe no tiene. Si nosotros no nos endeudábamos, no teníamos. No es que nosotros teníamos, en este caso con el ISM, como hay algunos casos de colegios actualmente que vienen inversionistas con millones de dólares y dicen, toma los millones y creamos el colegio. No. Entonces, si no nos hubiésemos endeudado, hasta el día de hoy el ISM no sería lo que es. Entonces, sí considero importantísimo que la deuda puede bien, con una estrategia adecuada financiera,
El apalancamiento te ayuda con lo que es la parte también de índices financieros, eso es algo que se puede aplicar y porque disminuye el riesgo. De ahí viene también la parte tributaria en la que te puedes beneficiar, también, impuestos y más. Entonces, todo con ese balance, con ese equilibrio necesario, ¿no? Totalmente. Entonces, para la gente que nos está viendo y dicen, no entiendo cómo la deuda puede ser bueno y cómo ayuda el tema de impuestos. Cuando ustedes pagan intereses, eso se percibe como un gasto y por ende ustedes pagan menos de impuestos. Entonces, creo que por eso es tan importante que a pesar de que vivimos en un mundo lleno de información, no es solo que la información esté, sino que nosotros aprendamos a procesarla y a consumirla. Ahora, hablabas de buenas estrategias de financiamiento. ¿Qué significa tener una buena estrategia financiera? Para la gente que dice, sí, yo quiero invertir, en el banco me quieren dar este préstamo, pero no sé si tomar, porque no sé si voy a poder pagar. ¿Por dónde pueden empezar? ¿Cómo analizarían? Primero que tengas también, o sea, una proyección de ingresos, ¿no? Si claro, por ejemplo, esta persona que dice, no sé si voy a tener el préstamo y no tengo trabajo, y o sea, a la vez, de pronto, irse endeudando paulatinamente, con ese poco genero y luego me endeudo con un poco más. Hay que ver ese porcentaje de endeudamiento que la persona puede tener o el negocio puede tener en base a los ingresos actuales y futuros. Entonces, eso es un análisis matemático que se tendría que hacer, financiero, en un análisis también, pero que es simple como eso. Mira qué proyección tienes, qué potencial tienes y en base a eso endeúdate. Pero sí, la deuda es algo bueno, no es algo que debes tener miedo, no es algo que tienes que eliminar de tu modus operandi, sino más bien aplicarla de una manera inteligente, responsable y así también ir invirtiendo donde la inversión sea necesaria. Mucha gente dice, bueno, me pongo este negocio, saco el préstamo y logro pagar. Y lo que no se dan cuenta es que para que un negocio, primero que empiece a funcionar, te va a tomar un tiempo de montar el negocio. Y luego además de que te conozcan, porque no es que los clientes vienen solo porque uno abra la puerta. Entonces, ustedes mencionaban que una de sus líneas de negocios es justamente el tema inmobiliario. Y sabemos que esta industria, aunque pueda dejarte buenos márgenes, no necesariamente es la que te da mayor flujo en el corto tiempo, porque le estás metiendo dinero por mucho tiempo para que luego te dé. ¿Cómo manejan o cómo equilibran este portafolio y el riesgo que tienen de saber de que, ok, vamos a meter esto, pero sabemos que esto no nos está dando flujo ahorita, sino que tal vez sale de la otra empresa y darle? ¿Cómo hacen esos análisis generalmente en junta, de directorio, en presidencia, en el grupo que ustedes manejan? Bueno, yo te quiero comentar que una de las decisiones que tomamos hace muchos años era justamente el invertir en bienes raíces. El momento que hemos comprado algunos bienes, como valga la redundancia, ahora viene la etapa número 2 de qué hacemos con esos bienes. Pero también nos encontramos en este momento, como te comenté, adquirimos el ISM West y esa es una deuda gigantísima. Entonces, eso ahora es la responsabilidad de pagar la deuda. Tenemos los otros proyectos que tenemos en bienes raíces están ejecutándose de una manera más, se podría decir, pausada. La palabra es pausada. Está bastante pausado porque cualquier proyecto que tú lo vas a poner también necesitas inyectarle dinero. Ahora, si los préstamos en este momento nos hemos apalancado en todo ese dinero que los bancos nos han prestado para comprar estas otras instalaciones, los bancos en este momento no nos van a prestar para lo otro que también está en este momento pausado. ¿Qué queremos? Justamente tenemos uno de los proyectos, es turismo, en algunos bienes que están ubicados en Manabí y en otros lugares de la costa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Justamente tenemos a personas ya encargadas, porque no podemos hacer todo, eso también es algo importante, hay que delegar. Entonces hay personas especializadas y trabajando en los diferentes proyectos, que es lo que ellos hacen, es lo que ellos conocen. Entonces, si nos presentan a nosotros y nos dicen, miren, este es uno de los proyectos que tenemos, nosotros también damos nuestra retroalimentación, vemos índices financieros y luego vemos si es que hay el capital para sacar adelante ese proyecto o si es que se pone en pausa. Y el tema de la infraestructura o el inmueble de los colegios, ¿ustedes lo manejan como parte de la línea de colegios o eso sale a la empresa de bienes raíces y les paga una renta la escuela eso? ¿Cómo suelen manejar eso? Así mismo, nosotros tenemos, es como un híbrido, es un híbrido y en este híbrido lo que se hace, parte de los bienes, parte de las instituciones pagan renta.
Otras son parte de otro RUC. Son estrategias financieras contables que las manejamos internamente y evidentemente es lo que nos beneficia, lo que beneficia a la empresa en este momento. Entonces, ¿cómo se llegan a esos análisis? Justamente haciendo números. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si el otro? ¿Cuáles son las implicaciones tributarias? Hay algo también, otra variable. Nosotros tenemos la doble nacionalidad. Tanto Jenny como yo somos ciudadanas americanas y ecuatorianas, y Aida es residente americana y también es ecuatoriana, evidentemente. Entonces tenemos que cumplir con ciertos parámetros tributarios en los Estados Unidos también. Entonces, eso se agrega otro factor de dificultad a todo el análisis que tenemos que hacer y asesorarnos de expertos, porque de lo contrario, pues cometeríamos muchos errores. Claro, uno no domina todo. Ustedes ahorita ya están en una posición en la que justamente ya tienen la holding, tienen las diferentes líneas, pero seguramente hace un par de años no. El core del negocio era ISM, era los colegios, y de ahí empiezan a salir. Y seguramente van a haber empresarios también que ya han ido creciendo, ya no están en el emprendimiento, ya tienen estabilidad con su negocio y más bien ya se encuentran en esta posición de ¿para dónde cojo? ¿Crezco en más de este mismo negocio? ¿Diversifico? ¿Independizo? ¿Hago que la una sea transferencia a la otra? ¿Cómo hacen? ¿Cómo en su momento fue ese proceso? ¿Hace cuánto tiempo más o menos ustedes empezaron este proceso de diversificación y estructuración más grande? Porque involucra obviamente más RUCs, más contratos, más de todo. Ya, bueno, la realidad es que hace aproximadamente 14 años solo teníamos el RUC del ISM, que es el CAM, y el RUC de Kaizen Educación. Y todos estos diferentes empresas facturaban en Kaizen Educación. Todo era una mezcla, se podría decir. Todo era Kaizen Educación, Kaizen Educación, Kaizen Educación. Pero aproximadamente hace 5 años tomamos la decisión de ya separar. Contablemente no se podía y no se recomienda eso, no. Entonces tenemos ya el RUC para lo que es Paxdem, el RUC para lo que es Diglo, el RUC, o sea, todos esos ingresos antes entraban a un solo RUC. Ay, era un shampoo. Entonces yo creo que lo importantísimo para la toma de decisiones es tener reportes financieros claros. En realidad, estos son los gastos verdaderos de este emprendimiento, de esta empresa. Esta línea de negocio. Todo así, o sea, no todo mezclado y el rato de los ratos, le saco aquí, le saco allá. Se vuelve tedioso, frustrante incluso para la persona que está a cargo. Se mezclan valores y eso no es lo recomendable. Lo hicimos aproximadamente hace 5 años, pero en el año 2024, el año pasado, decidimos ya empezar con este holding, donde todas las otras empresas también son parte, como para formalizarlo, oficializarlo y también beneficiarse de lo que ya tenemos. Hay departamentos que pertenecen al ISM como tal, como sistemas, marketing y comunicación, talento humano, financiero, entre otros, que sirven a todas las empresas. Entonces, de esa manera no tienes que tener tal vez una persona de talento humano en cada empresa. Imagínate, es ilógico, sería totalmente ilógico. Levantamos estos departamentos que son transversales entre las empresas. Correcto. Sí, creo que ahí viene un poco el juego de crecer, ¿no? Porque desde el inicio tal vez uno quiere tener este orden, esta estructura, pero también puede que tengas una mega estructura para un negocio que aún es muy chiquito y más te va a comer en gastos administrativos y tiempo de eso. Entonces, ¿cuáles son las claves para que una persona diga, ok, ahora sí ya estoy en el momento correcto para crear mejor esta estructura? Bueno, yo creo que tienes que crear esa estructura, o sea, por lo menos aunque sea la misma persona que hace todo. Decir, verás, me cambio de sombrero, este es el momento de tecnología, el momento de contabilidad, el momento de administración, pero sí tener claro, o sea, esta es la parte administrativa, o sea, tener claro eso es importante, aunque tú seas quien haga todo, porque cuando tú estás creciendo, cuando estás recién naciendo, eres el todólogo, o sea, te toca hacer de todo. Padre y madre a la vez, como dicen los memes. Pero si es que hay la posibilidad de que haya algún documento, algún papelito que te organizas, por lo menos con las ideas, es algo bueno. Se han visto muchos casos de éxito que no lo han hecho así, o sea, no es una necesidad, pero yo considero que, y he visto casos de empresas que se ven afectadas porque no han formalizado. Siguen, por ejemplo, hay una en particular que se viene a la mente que por obvias razones no voy a decir el nombre, pero lo han tenido siempre a nombre del hijo. Siempre ha sido como, la empresa es a nombre del hijo, pero en realidad la empresa es de los papás. Nunca lo hicieron como compañía, nunca absolutamente nada. Siempre
luego el hijo tuvo unos inconvenientes, luego el hijo se casó, luego la esposa se hizo, uy, no, hay mucho, mejor oficializar, buscar si es una compañía limitada cuáles son los accionistas, o sea, tener claro, mientras más claro lo puedas tener lo más pronto posible, lo mejor. Sí, yo también soy fan de la organización del orden y creo que ya hemos hecho una evolución. Ahora puedes constituir SAS tú mismo, te cuesta $0, es súper rápido el trámite. Yo no tengo tutoriales de eso, pero estoy segura que si se meten a YouTube va a ver, entonces pueden crear una SAS hoy mismo y tener esta formalidad. Y además también el tema de sistemas contables, aunque no tengas un ERP completo, sí sistemas contables o de inventario. Yo me acuerdo que hace años los sistemas, o sea, tenían las empresas multinacionales, pero ahora en realidad hay varias opciones que te cuestan $10 al mes, $50 al año, o sea que ya se vuelven mucho más asequibles, pero muchas veces más que las herramientas, desde esta mentalidad de orden, de estructura, que a veces sí estresa porque requiere más trabajo, pero creo que también es súper, súper importante. Entonces sí les recomendamos que busquen esto. Muy bien, vamos ya a empezar a cerrar esto. Cuéntanos, Aurorita, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, te cuento que yo tengo mi mano derecha, que es la analista de gerencia, que es Evelyn, y organiza mi agenda. Entonces, empieza, como te había comentado, desde las 4 de la mañana que me levanto. Dejo siempre mi maleta lista el día anterior, porque si no dejo la maleta lista, ya no me voy al gimnasio. O sea, en realidad es así. Es un hábito, claro. Ya me empiezo a pensar, y ahora, ¿qué me pondré? ¿Qué no me pondré? ¿Con qué me voy? O sea, son excusas mentales, claro, para no levantarme. Entonces yo ya me levanto, bueno, como ya tengo todo listo el día anterior, pero o sea, ya lo probé. Si no tengo lista la maleta, no voy al gimnasio. Como tengo lista la maleta, entonces yo ya me levanto, ya sé, rápido, veo la hora, yo soy una persona súper bendecida, lo tengo que decir, soy súper bendecida porque, como les dije, yo vivo en el piso 11, mi mamá vive en el piso 12. En el piso 12 mi mamá tiene personas que le ayudan las 24 horas, porque mi mamá ya está en esa edad que necesita a alguien las 24 horas. Entonces yo me levanto, me tienen mis cosas listas, mi agüita, mi proteína, bla, bla, bla. Entonces yo subo, y que son personas que evidentemente se levantan también súper temprano porque están tempranísimo. Entonces voy, empiezo el gimnasio. Estoy en el gimnasio hasta aproximadamente las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya me alisto y me voy al campus que Evelyn me haya definido. Entonces yo voy al West, al Quito o al Norte y empiezo con reuniones. Tengo reuniones constantes, reuniones con clientes, reuniones con los gerentes para poder hacer el seguimiento. Haciendo también, monitoreando las decisiones que ya se han tomado y que están entrando en una etapa crítica justamente en estos meses, en estas semanas, entrando en una etapa crítica. Entonces, todas las acciones que yo voy tomando también en mi agenda, voy viendo que se van alineando hacia los objetivos que nos hemos planteado. Veo justamente cuál está alineada, cuál no. También de vez en cuando me tomo un almuerzo largo, con mis hermanas así mismo nos vamos a algún lado a comer sí, lo voy a decir, tengo a veces el privilegio de decir, hoy ya no regreso al trabajo, nos vamos a comer y nos vamos. O hay veces que evidentemente las responsabilidades no te permiten tomar esa decisión y regresas y haces lo que tienes que hacer. Entonces hay muchas reuniones, mucho teletrabajo también, pero no teletrabajo, digamos, videollamadas, porque yo voy a los diferentes campus, pero no necesariamente me reúno con las personas del campus. A veces sí hago esas reuniones presenciales cuando son súper necesarias, pero simplemente estoy en el campus, saludo, veo, estoy ahí en contacto con las personas, pero me estoy reuniendo con personas de otros campus o de otros lugares. Eso es, en realidad mi día es así, reuniones, revisión, análisis, resolución de problemas, reuniones con clientes, viendo qué más podemos hacer en otros proyectos, hasta la tarde, que ya tipo 6 de la tarde ya retomo nuevamente, llego a la casa, le voy a ver a mi perro que me está esperando, compartimos en familia, cenamos juntos, eso. Sí, y las reuniones generalmente, ¿cuánto tiempo duran?
Ya, depende de la reunión, o sea, cuando es de seguimiento nada más o solo es digamos, un departamento, sí trato de que sea máximo 45 minutos. Entonces, pero si son varias personas, ponte el día de ayer, me reuní con los administradores de todos los campus, nos reunimos cada 15 días para ir así mismo monitoreando. Hemos tomado el impacto de las decisiones que tomamos para este año. Se hicieron cambios importantes en lo que es, por ejemplo, mantenimiento. En lo que es mantenimiento, nosotros antes teníamos un equipo de mantenimiento en cada campus y el equipo de mantenimiento hacía también logística, pero luego el momento que en lugar de estar haciendo mantenimiento se pasaba en más logística que en mantenimiento. Entonces ahora dividimos, tenemos una cabeza que es un arquitecto, que es como se podría decir el jefe de infraestructura de los diferentes campus, levanta planes de acción y esos planes los chequea con el administrador monitorea que se esté cumpliendo en su campus ese plan que dice el arquitecto y lo trabajan con personas que el arquitecto manda a cada uno de los campus. Entonces, por ejemplo, si es un trabajo de pintura, pues manda el equipo experto en pintura. Si es una de carpintería, manda a quién es el carpintero, etcétera. Entonces se va haciendo ese trabajo y rotando. Eso que nos ha permitido tener como una central de mantenimiento y no necesariamente una mini mantenimiento en cada campus, claro, donde multiplicas los recursos y no necesariamente llegas a los resultados que estás buscando, porque lo que quisiéramos nosotros a medida que también el ISM crece en sucursales o posibilidades es que se pueda maximizar lo que ya actualmente se tiene. Claro, la infraestructura actual. Y creo que es súper interesante, ¿no? Estamos hablando de escuelas y hablamos de mantenimientos y creo que el error que muchos emprendedores cometen es que piensan que su negocio es solo el core del negocio y no se dan cuenta de todo este mundo infinito de otros procesos que tienen de contabilidad, de talento humano, de marketing, de mantenimiento, de logística, que en realidad son cosas que son súper importantes ver y seguramente tienen un rubro significativo ahí para lograr mantener las instalaciones bien. Así es, claro. Justo nosotros, y ahí es donde viene con el departamento de finanzas, ¿no? Con la gerente de finanzas. Un poquito más. No me diste suficiente presupuesto. Entonces es como que no, es que verás, estamos en austeridad, tenemos la deuda. Entonces estamos siempre ahí como, no, pero me tienes que dar, porque hay que hacer el mantenimiento aquí necesario. Y todo, entonces es así, ese baile. Viendo los retos que tenemos en empresas que sí se considera hoy por hoy una empresa grande, ¿verdad? No es gigante, pero es una empresa grande. Así es como lo categoriza el SRI como una empresa grande. Sin embargo, hay que administrar de la mejor manera. Entonces hay una lucha. Yo quiero gastar más en la parte de mantenimiento y el gerente financiero me frena. La gerente financiera me frena. No, espérate un ratito, sí es necesario. Esto por aquí, por allá, calidad. ¿Cuál es su estructura? Como gerente general, ¿quiénes están reportando directamente? ¿Cuál es la organización? Bueno, a la gerencia general reporta a la gerente financiera, pero la gerente financiera le quiere frenar a la gerencia general también. O sea, me imagino también eso es importante, ¿no? Claro. Entonces tenemos la gerente de marketing, también reporta a la gerencia general, gerente de sistemas, que reporta a la gerencia general, gerente de talento humano, gerente de adquisición y servicios, salud y seguridad ambiental, que es la parte de médico ocupacional y todo eso, también directamente a la gerencia. Eso son las gerencias actuales. ¿Y el tema core de la educación, cómo lo maneja? En la parte académica, perdón, la que es la jefe de calidad académica, la gerente de calidad académica reporta también a la gerencia. Esa persona maneja las 3 instituciones por los rectores. Entonces los rectores están, porque ella lo que se asegura es que se estandaricen los procesos. Estamos trabajando en algo súper importante que se llama Cognia, es una certificación internacional espectacular que busca justamente en que los estudiantes estén expuestos a metodologías de enseñanza y aprendizaje que impactan, diferentes, ya no lo mismo de siempre. Entonces en eso nos encontramos y creo que el ISM también está en un proceso de transformación espectacular. Sí, me encanta, perfecto. Bueno, vamos a cerrar con 2 preguntas. Entonces, ¿cuál es un producto o servicio que te ha cambiado la vida? Ay, el internet, porque creo que me cambió el internet y ahora el ChatGPT, la inteligencia artificial. O sea, pero primero yo creo que el internet. O sea, evidentemente que hablando, yo sé, para mí el internet. Sí, creo que ChatGPT le está rompiendo. Nuestro invitado anterior también le hicimos la misma pregunta y nos dijo, ChatGPT. Creo que se viene una revolución muy interesante. Así que si ustedes aún no han revisado, pues revísenlo. Y la última pregunta, ¿a qué otros 2 empresarios o empresarias crees que deberíamos invitar a este podcast y que compartan su sabiduría con nosotros?
A ver, uno de ellos podría ser el doctor Cristian Arellano, que es abogado. Ya. Él tiene también una experiencia muy linda. Y el otro, se me vienen puros abogados y no quiero solo poner abogados. Pero te voy a poner uno. Podría ser el doctor Francisco Santillán. Qué lindo, perfecto. Vamos a estar entonces contactándonos con estos invitados para seguir creando e inspirándoles con un mundo de posibilidades. ¿Sí? Muchas gracias, Aurorita, por su tiempo, por su apertura. Si es que están interesados en saber más de las diferentes empresas que maneja, cómo pueden hacer si quieren ver el tema educativo, de construcción. Nosotros tenemos obviamente una presencia en el internet que es innovogroup.com y de ahí pueden hacer clic en cualquiera de las empresas. Tenemos redes sociales en cada una de ellas, pero a través de esa página pueden ir a cualquiera de las redes también. Perfecto, nos despedimos, que pasen bien. Chao.